anuncio del presidente de la República el día de ayer marca una contraofensiva en función de la guerra económica. Vicepresidente, a ver, ¿cómo en el escenario de una guerra económica que el gobierno, que la revolución ha denunciado y que tiene un alto impacto en la posibilidad de los venezolanos de acceder a bienes y servicios por el incremento de los precios, cómo es que en ese escenario nuestro país deja de, digamos, hay menos pobres que hasta hace 2 años, cuando se dice pasamos de 6 a 4.9? ¿Cuáles son las medidas que han determinado que eso puede hacerse realidad? Bueno, una medida, por ejemplo, tiene que ver cuando tú analizas el escenario de las necesidades básicas insatisfechas y observas valores, por ejemplo, como lo que tiene que ver con el hacinamiento en los hogares, ves, por ejemplo, el impacto de alguna política. Mira, esto es censo 1990, 2001, 2015. Esta columna, tomemos una, hogares en hacinamiento crítico, estaban en 17%, en este momento 8.3%. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con hogares en viviendas inadecuadas, estaban en 13%, 3.9% ahora. ¿Qué es lo que tú estás viendo ahí? Estás viendo el impacto de las grandes misiones. Ahí estás viendo claramente el desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Estás viendo lo que tiene que ver con el desarrollo de las misiones de alimentación. Estás viendo con la visión desde el punto de vista del crecimiento de la educación en nuestro país. Son medidas que no niegan los problemas que tenemos, pero lo que están diciendo es que si no existieran las políticas revolucionarias y no existiera la visión profunda de nuestro país de asumir un cambio, sencillamente el impacto sería otro. Nosotros asumimos, y en este momento estamos, en el conflicto de dos modelos. Un modelo que tiene que ver con la defensa de todo un esquema neoliberal y otro esquema que tiene que ver con la protección de nuestro pueblo y la construcción del socialismo. Nos pasan factura por la construcción del socialismo y defensa de nuestro pueblo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una intervención como la que vimos recientemente entre un empresario y una de estas personas que se visten de academia para sencillamente hacer posición política, y pareciera que jugaran también a la amnesia de los venezolanos, ese mismo que se viste de la academia formó parte de un gobierno que vendió a Venezuela al Fondo Monetario Internacional por 4.500 millones de dólares. Esa es la realidad. Cuando acudieron al Fondo Monetario Internacional a principios de la década 90, 1989, 1990, vendieron a Venezuela por 4.500 millones de dólares. ¿Y cuáles fueron las medidas? Ahora que ellos agarran y se plantean blanquear, como si se fueran a legitimar esos capitales, ¿qué fue lo que hicieron en aquel momento? Congelaron sencillamente los salarios y liberaron los precios. Ahora ellos van a venir a cuestionarnos una política y van a decir si es suficiente o no suficiente el incremento salarial que hace nuestro gobierno en función de la protección de la población. Bueno, esos son temas que valdría la pena sencillamente acotarlos y tú analizas. Permíteme un dato más que es muy importante que lo vean las personas en función del cambio de la sociedad venezolana. Cuando tú analizas cuántas personas ganaban hasta un salario mínimo y cuánto ganan más de un salario mínimo y ves que la relación se cambió. Es decir, en este momento casi 52% de la población de nuestro país gana más de un salario mínimo y 31% ganaba un salario mínimo en nuestro país. Es decir, que se ha venido corriendo la distribución, ha venido mejorando desde el punto de vista del número de hogares que trabajan en cada una de las personas. Lo importante, lo sustancial que estamos viendo aquí, y es el parámetro central que estaba planteando el presidente de la República, es cómo hacemos para romper el esquema de la guerra económica y cómo precisamente, por una parte, posicionamos un nuevo salario que le marque una delantera al tema inflacionario y posteriormente las otras medidas que anunciará, que ya el presidente de alguna manera dijo que venían, que tienen que ver precisamente con los temas de precios, con los temas de producción, con los temas de la sanidad del aparato productivo. Ahí está el elemento de la guerra económica y está otro elemento no de menor impacto, que es el tema de la caída de los precios del barril de petróleo. Un barril que pasa de 100 a 40 dólares, a 40 y menos. En ese escenario, la pregunta es, ¿con qué recursos el Estado venezolano garantiza el cumplimiento de anuncios como este, de un incremento salarial? Eso es muy importante, sobre todo porque cada política, y en la política que estuvimos viendo el día de ayer, el anuncio del presidente del día de ayer, está enunciando los intereses de quién gobierna en Venezuela. ¿Cuál fue la forma de resolver? Cuando tú haces una política, tú tienes unos principios y unos valores, y en la forma de formular esa política, la forma de ejecutar esa política, tú desnudas prácticamente quién eres. Cuando una persona agarra, por ejemplo, así lo hicieron, cuando el señor Hausmann
y los otros que formaron parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez decidieron congelar los salarios de la población y liberar los precios y privatizar las empresas que precisamente estaban siendo rentables para el país, que tenían vocación para el desarrollo del país, decidieron hacer lo que fue lo que dijeron: vamos a proteger el bolsillo de las élites económicas. Esa fue la configuración. Bueno, y a confesión de partes, relevo de pruebas. Ahí está precisamente la relación que tienen con precisamente los grupos y las élites empresariales. ¿Cuánto se han enriquecido esas élites empresariales con la guerra económica? ¿Cómo están sus niveles de ganancia con la guerra económica? Mientras están haciendo padecer a la gente en colas, mientras están haciendo incrementar los precios, ¿cuál es la tasa de ganancia que están teniendo esas élites económicas a partir precisamente de la guerra? Bueno, esos son parte de los desafíos que tenemos nosotros como país. Sin embargo, cuando tú ves precisamente que hay una contracción desde el punto de vista del ingreso, que hay la dificultad desde el punto de vista de la guerra económica y que sin embargo se prioriza la inversión desde el punto de vista del salario de las personas, tú estás diciendo dónde un gobierno está poniendo los acentos, dónde está poniendo las prioridades. Sin embargo, es probablemente subestimado, y hay que decirlo así, el incremento salarial que ha dado el presidente de la República el día de ayer. Y vale la pena hacer referencia, desmenuzar el incremento que dio el presidente el día de ayer. Nosotros tenemos un dato que ya ha sido conocido en nuestro país y es precisamente cómo en lo que va de año, en lo que es el recorrido del presente año, entre enero y noviembre del presente año, hay un incremento del salario mínimo en 97.4%. Ese es el incremento del salario. Sin embargo, cuando tú analizas la composición desde el punto de vista del incremento de lo que va a ser el ingreso mínimo legal, tenía la Cuarta República el ingreso mínimo legal. Existía una forma distinta de asumir el ingreso. La Cuarta República tenía incluso conceptos como salario urbano y salario rural. Tenía una diferenciación entre uno y otro. Aquí está asumiéndose una política donde pasa el ingreso mínimo legal pasa a 16.399. Ahora bien, es importante que este gráfico se vea. Nosotros estábamos en el mes de enero en un salario que se componía por 4.889 el salario y 2.027 de tica alimentación. Si nosotros recorremos eso a julio, eso pasó a 7.422 el salario y 2.394 el ticket de alimentación. Eso totaliza 9.816. Sin embargo, cuando el presidente hace el anuncio ayer, él toma una medida que tiene que ver precisamente con la protección de la capacidad de consumo de nuestra población ante los embates que se han pretendido con los alimentos. Y es por eso que vemos que prácticamente triplica el ticket de alimentación para esta fecha. Es decir, que el incremento salarial es muy importante que lo tengamos internalizado. En cuanto al ingreso mínimo de las personas, se ha aumentado el día de ayer no en un 30%, se ha incrementado en un 67%. Ese es el valor real del incremento del ingreso de las personas. Ha pasado de 9.816, se ha subido en 67% para llegar a 16.399. Solamente en tica alimentación, en lo que va de año, como una medida especial, extraordinaria, de protección de nuestra población, el presidente de la República ha optado por incrementarlo en 233%. Es una cifra sin precedentes. ¿Y qué es lo que está planteando cuando tú dices, tú quieres afectar la alimentación de nuestro pueblo? ¿Tú quieres repetir la consigna aquella del 2002, 2003 de vamos a hacer arrodillar a nuestro pueblo de hambre? Bueno, el presidente de la República riposta con una política de protección e inmediatamente con medidas estructurales vinculadas precisamente al tema económico. Ahora, vicepresidente, este elemento del incremento del salario mínimo siempre genera las expectativas en la mayoría, que como bien usted explicó, pues no gana salario mínimo, sino que está por encima del salario mínimo. Genera la expectativa en, bueno, si el que gana salario mínimo se le aumenta, ¿qué pasa con mi salario? Perfecto. Fíjate, hay dos aspectos muy importantes. Yo primero voy a ir con uno que el presidente ya lo advirtió el día de ayer, es el caso de la Administración Pública Nacional, donde